El proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio consolida inversiones para la isla por valor de casi 68 millones de euros, 6 millones más que los que han correspondido en este año. Una cantidad importante que se dirigirá a obras para Fuerteventura en materia sanitaria, educativa, carreteras y puertos. Vamos a hablar de todo esto con el diputado nacionalista y secretario general de Coalición Canaria, Mario Cabrera. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, bienvenidos esos 6 millones más para Fuerteventura, ¿no? Bueno, siempre vienen bien y siempre serán pocos, ¿no? Y tendrán que seguir siendo pocos. Tenemos que tener ahora agilidad para gastarlos, para invertirlos, ¿no? Pero estos presupuestos del Gobierno de Canarias son unos presupuestos que crecen y sobre todo crecen allí donde la ciudadanía nos está demandando. Esos estudios, encuestas que hacemos, dicen donde la gente demanda en sanidad, demanda en los temas sociales, demanda en infraestructuras, que también cuando hablamos de cemento y de asfalto es también para las personas, para las carreteras, para la seguridad, para las plazas y demás. Y bueno, en Fuerteventura crece a un mismo ritmo y sobre todo en Fuerteventura crecemos en infraestructuras sanitarias y en infraestructuras de comunicación. Por lo tanto, es un presupuesto eminentemente social, es un presupuesto, insisto, que si tenemos ahora la rapidez y la agilidad para gastar ese dinero, se notarán muchísimas mejoras. Hablamos de esos 6 millones de más, casi 5 van destinados a los módulos C y E del Hospital General de Fuerteventura, que esperemos empiecen las obras antes de esa fecha 17 de diciembre que tenemos ya todos en mente. Bueno, la última noticia es que ya la empresa, que ya está adjudicado, firmará el acta de recepción en estos días. Por lo tanto, ya esa es una inversión segura, es una inversión que tiene que empezar a gastarse y tiene que empezar a correr. Una obra que son 3 en 1, que es el bloque donde nos va a permitir crecer en camas en el hospital, que es el búnker que demandó la ciudadanía de la isla de Fuerteventura y que es las infraestructuras para el tema de salud mental que estaban demandando las familias y los profesionales del hospital de Fuerteventura. Por tanto, son 3 obras importantes, prioritarias, que ya tienen la financiación, que ya están licitadas y que a efecto, siempre me gusta recalcar, a efecto nuestro de político ya está conseguido. Ahora corresponde a quien tiene que llevar la gestión, que efectivamente se gaste y la obra siga a su ritmo y en los 2 años que han dicho estén finalizadas, ¿no? Septiembre, octubre de 2020 me parece que era la fecha de finalización. De todas formas, el hospital, bueno, es uno de los objetivos o uno de los dianas de la oposición que están duros con ese tema, porque sí que ha habido, bueno, pues un retraso considerable en las obras. Pero no todo se debe a la gestión de Coalición Canaria. Aquí nos apuntaba el director del área de salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, recientemente, que cuando ellos acceden a la cartera en esta misma legislatura se encuentran con que habían liquidado el Hospital General. Cuéntenos esto qué significa. Bueno, evidentemente las obras del hospital han ido lentas. Hemos tenido 20.000 problemas y no hemos estado a la altura ninguno, porque tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como Coalición Canaria, hemos tenido responsabilidades. Y ahora también Podemos, que está en el Parlamento, tienen las posibilidades de cambiar las cosas, porque en el Parlamento de 60 diputados, Coalición Canaria solo tiene 18. Por tanto, si hemos logrado aprobar presupuestos un año tras otro, alguien nos estará apoyando y por algo nos apoyarán. No digo que nos apoyen gratuitamente, sino que los presupuestos deben estar dando respuesta a lo que ellos consideran. Mire, la historia del hospital empieza con su primer problema con Mercedes Roldós, consejera de Sanidad y del Partido Popular, gobernando con Coalición Canaria, Paulino Rivero de presidente. Doña Mercedes Roldós, de forma unilateral, retira 12 millones de euros ¿De qué año estamos hablando, Mario? Pues estamos hablando de hace 8 o 10 años, creo que es, en el 2000... No, yo creo no sería en el 2012, por fechas no lo sé. Bueno, fue en la etapa en que Mercedes Roldós, que estábamos en un pacto Coalición Canaria y Partido Popular, con el señor Soria de vicepresidente, consejero de Hacienda, y doña Mercedes Roldós de consejera de Sanidad, con sus directores de área en la isla de Fuerteventura, en Señat, etcétera, etcétera. En ese momento, de forma unilateral, retiran 12 millones de euros porque decían, no había empezado todavía la crisis, que era una infraestructura muy por arriba de las demandas de Fuerteventura. Evidentemente es una infraestructura pensando en el presente y en el futuro, no vamos a hacer una infraestructura para ayer. Ahí se quitan 12 millones, eso está en los escritos. Por tanto, cuando el Partido Popular viene aquí a criticarnos, dice, oiga, haga usted una autocrítica porque el primer problema lo empiezan ustedes.
Llega la crisis y con la crisis caen todas las inversiones en todos los ámbitos, en infraestructuras, en educación, en carreteras, etcétera, etcétera. Entra esta nueva legislatura en un pacto Coalición Canaria Partido Socialista, donde el área de sanidad la lleva el Partido Socialista, el señor Morera, con un presupuesto que logramos los 5 diputados de Fuerteventura, los 3 de Coalición Canaria y los 2 del Partido Socialista, poner dinero no solo para carreteras, sino también para el hospital. Y bueno, eso lo decía el nuevo consejero de Sanidad, el señor Baltar, esta semana en el Parlamento. El Partido Socialista en Fuerteventura no hizo ni los planes funcionales. Por tanto, cuando el señor Iñaki viene aquí a criticar, yo se lo comentaba el otro día, desde la oposición, qué ágiles son, pero cuando están en el gobierno hay que recordarle al Partido Socialista. Primero deciden eliminar, es decir, cerrar el proyecto del hospital, es decir, finalizar la obra. Liquidar la obra es la palabra técnica, exacto, liquidar la obra porque así lo deciden los políticos responsables, el director y el consejero, el señor Morera del Partido Socialista. ¿Qué significa liquidar la obra sin terminar el bloque C? Lo dijimos, el señor Iñaki y yo estuvimos reunidos, y los 5 diputados, los 2 del PSOE y los 3 de la coalición, con el señor Morera, le decían, oye, liquidar esta obra significa que para luego hacer el bloque C tendrás que tener un presupuesto específico, un proyecto específico, tener todos los informes, licencias y demás, y se te van 2 años. No, esto lo hacemos... dicho de otra manera, empezar de cero ese otro proyecto, como si fuera un nuevo proyecto. Y es lo que hemos tardado. Esto se hace en 4 meses. Oiga, que es un bloque dentro del hospital y hay que empezar de cero, con lo cual la solución que nosotros decíamos, haz un modificado. Haga usted un modificado, que eso sí es cuestión de 15, 40 días, 60 días a todo reventar. La partida ya existe, aunque no hubiese suficiente, pero ya puede usted adjudicar la obra condicionada al próximo presupuesto. Hubiésemos tardado 6 meses, máximo, y hemos tardado 2 años, porque hemos empezado de cero, como si hubiésemos hecho este bloque C en la punta de Jandía. Exactamente igual. A este bloque, cuando ya esa oportunidad se pierde, porque, insisto, no había interés político por el señor Morera, Partido Socialista, de terminar esa obra porque seguían pensando, igual que la señora Mercedes Roldós del Partido Popular, que es un hospital sobredimensionado para Fuerteventura, nos han hecho perder 2 años. Y en ese tiempo, también por la falta de diálogo, es cuando empiezan los vecinos, los pacientes a manifestarse en la puerta del hospital y el tema de oncología les lleva a solicitar el tema del búnker, algo que nunca había estado en los programas electorales ni del Partido Socialista, eso ni de Coalición Canaria, de debate en ni el del Partido Popular. Parlamento en estos días. ¿Qué es lo que ocurre con ese búnker? Bueno, ahora la obra ya está adjudicada también, porque ahora en Fuerteventura lo que hemos conseguido en este año, que la Consejería de Sanidad está en manos de Coalición Canaria, en manos del señor Baltar, creo que ya la gente lo empieza a conocer, es un hombre muy preparado, muy cualificado, de palabra y de cumplir los compromisos políticos que se le exigen y que le exige el Parlamento. Ahora mismo se ha licitado ya el bloque C, que es el que nos va a permitir crecer en camas en el hospital, que es el que se tenía que haber hecho hace 2 años, el búnker, que es lo que ha demandado la ciudadanía de Fuerteventura, y se aprovecha la construcción del búnker para hacer en la parte alta otra demanda de los profesionales y de los colectivos de salud mental de Fuerteventura, que es el Centro para el Salud Mental. Eso ya está adjudicado. Es lo que se supone que antes del día 15 tiene que firmarse el acta de recepción y a partir de ahí pues iniciar las obras que tienen en torno a los 2 años. Ya existe la financiación económica porque es un gasto plurianual y digamos que eso, bueno, pues ahora es cuestión de ser ágiles en la gestión, pero una vez que está adjudicada, la empresa es la primera que le interesa correr para cobrar la certificación a tiempo. Porque tiene penalización si no va a tiempo. Pero hay que insistir que cuando se coge, y lo decía Baltar esta semana en el Pleno, cuando llega Baltar no habían planes funcionales en Fuerteventura, ni de este hospital, ni estaba el proyecto encargado que el señor Morera liquidó, ni estaba el proyecto del búnker. Bueno, el señor Morera llegó a comparar la construcción del búnker en Fuerteventura con el aeropuerto de Castellón. Recuerdan, decía que era un disparate, que era una locura. Esa es la visión que algunos tienen de Fuerteventura, que bueno, piensan que seguimos siendo medianeros y que por tanto tenemos que seguir yendo a Gran Canaria o a Madrid. Es verdad, y habrá que seguir yendo en muchas especialidades porque primero es donde mejores especialistas tengamos. Pero no podemos tirar el hilo de decir, yo en Fuerteventura quiero ir creciendo en la medida que en cada momento nos corresponda. El búnker hace 10 años sería un disparate,
hoy no es ningún disparate porque afortunadamente tenemos más oncólogos en el mundo. Pero Mario, ahora les están dejando solos, a nadie se le escapa que estamos a 4 o 5 meses vista de unas elecciones y parece que el Partido Popular y Partido Socialista no han tenido nada que ver y los responsables únicos de la falta de celeridad en la hora de construir este hospital pues es de Coalición Canaria. Sí, bueno, ahora llevan con ese latiguillo de 30 años, que además se equivocan, no son 30 años, llevamos 40 años que nos hemos ganado la confianza de la ciudadanía en Fuerteventura. Y en esos 40 años, raras excepciones hemos estado solo porque no hemos alcanzado la mayoría. En el Cabildo de Fuerteventura nunca hemos tenido mayoría absoluta y siempre hemos gobernado o con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Deben tener amnesia y no se acuerdan. En el Gobierno de Canarias hemos gobernado siempre en pacto con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Bueno, y con Nueva Canarias, Román, que fue presidente de Coalición Canaria, y ahora se olvida. Mire, ¿que hemos cometido errores? Claro que hemos cometido errores, pero lo hemos cometido juntos, porque ellos han estado con nosotros. Y cuando único se les ve habilidades de gestión es cuando están en la oposición, porque cuando están en el gobierno no les gusta mucho trabajar. No les gusta. Bueno, y el claro ejemplo es Sanidad en Fuerteventura. El señor Morera, en los casi 2 años que estuvo, no hizo nada en Fuerteventura, sino pararnos obras. No solo el hospital, sino el Centro de Salud de Corralejo no elaboró ni el plan funcional. De Gran Tarajal decía que era un disparate hacer más inversión en Gran Tarajal, que había espacio suficiente. O sea, no hablemos del CAE del Sur, que eso ya les entraba a la risa. Por tanto, ahora está bien decir, ponerme en la parte acá, cargado de una demagogia impresionante por parte del PSOE y del Partido Popular, pero cuando han tenido la responsabilidad ha sido Coalición Canaria quien ha tenido que seguir tirando del carro. Y cuando hemos tenido que criticar a nuestros consejeros, como fue Marimar Julio, fue consejera de Sanidad, convocamos una manifestación liderada por Coalición Canaria en Fuerteventura y pedimos su cabeza, evidentemente, y el presidente del gobierno en ese momento, Adán Martín, en paz descanse, tuvo que tomar las riendas y fue el inicio del hospital. O sea, pero bueno, el Partido Socialista y el Partido Popular son valientes en la oposición porque les dan libertad. Cuando gobiernan les ponen una mordaza y son incapaces de hacer críticas cuando se equivocan. Mario, más cuestiones, obras ese eje norte-sur que también, bueno, pues va, digamos, salvando los tiempos, ¿no? En unos tramos con más celeridad que otros. ¿Para cuándo se va a completar completamente todo el eje? Mire, del eje, porque hay alguien que dice que es que no está trazado. Es un desconocimiento total de la realidad de Fuerteventura. En el PIOF en vigor en estos momentos, el eje norte-sur está pintado. Es decir, si alguien se tiene la tranquilidad de meterse en internet y ver el PIOF actual, verá que empieza en el muelle de Corralejo o en el muelle de Morrojable y cruza pues prácticamente el mismo trazado, a excepción de Puerto Rosario, que a la altura de Cocheras, el Matadero del Cabildo, pasaría por detrás de Playa Blanca, pasaría por la parte alta del Matorral y por la montaña de atrás del castillo, luego continúa por el trazado paralelo y a la altura de Tarajalejo, de la gasolinera de Tarajalejo, se desvía del trazado actual e iría a la altura de Marco Sánchez a pasar por la parte de atrás del Sol a la Jita y conectar con lo que está hecho, ¿no? Y llegaría al muelle de Morrojable, que volvería a desviarse a la altura de la entrada de los Iberostar y pasaría en un túnel por detrás de Solana Matorral, pasaría hasta llegar al muelle. Es decir, por tanto, eso está dibujado en el PIO y ahora lo que hace falta es buscar financiación. ¿Por qué va tan lento? Es que llevan 20 años. Sí, claro, es que hay que recordarle que el Partido Popular en Madrid, primero el Partido Socialista y luego el Partido Popular, nos han quitado dinero. Y eso no lo digo yo. Hablaban ustedes de faltan 2.700 millones para las carreteras canarias. ¿Dónde están? Pues 700 millones de esos los hemos ganado en los tribunales. El Tribunal Constitucional le ha venido a dar la razón al Gobierno de Canarias. No sé si recuerdan cuando Paulino, de presidente del Gobierno canario, venía por aquí y decía, es que no nos están ingresando el dinero a las carreteras. Y luego el Partido Popular y el Partido Socialista nos criticaban porque teníamos las carreteras paradas. Veíamos un camión o 2 camiones con apenas media docena de trabajadores. Bueno, pues hemos tenido que pelear durante más de 3 años y al final nos han dado la razón. Nos adeudan desde el año 2012. 689 millones de euros para ser exactos. Dinero que le han quitado a todos los canarios para nuestras carreteras, pero no han dejado de hacer 1 kilómetro de AVE, han hecho puentes majestuosos en Cádiz y en Galicia, donde han tenido sus intereses políticos. Y los políticos del PP y Partido Socialista aquí han estado callados. Esos son los 700 millones que nos debe del Partido Popular. Y los 2.000 son los que ahora el Partido Socialista se niega a firmar los convenios. Y claro, estamos hablando de obras que, por ejemplo, Aeropuerto Caldereta,
requiere de que esté firmado ese convenio para poder adjudicar. Está la parte del Gobierno de Canarias, pero no hay financiación, porque esos son los convenios, que es dinero nuestro, no es un dinero que nos esté regalando el Estado, es un dinero que nos corresponde a los canarios y canarias. Por tanto, con 2.700 millones de euros, que ni Partido Popular primero, ni ahora Partido Socialista han dado a Canarias, pero ¿cómo tienen la cara de venir a decir que es lento? Claro que es lento. Lo que hay que decir es cómo el Gobierno de Canarias, con apenas 200 millones de euros, ha sido capaz de mantener todas las obras en marcha en Canarias. El tema de Fuerteventura, los 2 tramos que tiene, el tema de la aldea, los 2 tramos que tiene, la parte de Lanzarote que tiene y la parte de Tenerife, con el dinero solo del Gobierno de Canarias. Por tanto, cuando llegue el dinero, que ya están los proyectos, como el proyecto de Caldereta Aeropuerto, por tanto, podremos correr, se podrán hacer nuevas licitaciones. Y luego hemos tenido más problemas. Procuro no alargarme mucho. El Ministerio de Defensa ya en 3 ocasiones hemos tenido que ir al Tribunal Constitucional porque nos cambia el trazado. En el caso de el Matorral, el campamento Valenzuela en 3 ocasiones ha intentado robar el terreno a los majoreros. Y digo robar porque lo hace con nocturnidad y alevosía, agarrándose al tema de que es para la defensa del interés, para el interés de la defensa nacional. Y es falso. Si hay un territorio en toda Europa que más espacio militar tenga, es Fuerteventura. Por tanto, tienen un campo de tiro con más de 48 millones de metros cuadrados. Tienen el centro, el corazón de Puerto Rosario, tienen la Muda y tienen en el Matorral. La ampliación que pretende el Ministerio, que ya la hemos ganado en los tribunales en 2 ocasiones y ahora tendremos que ir y la ganaremos en una 3ª ocasión, la ampliación que pretenden cogen, para que se hagan una idea, hasta la misma carretera que pasa entre el aeropuerto y el Matorral, se pega apenas 10 metros de las casas construidas ya en el Matorral, va siendo un zigzag pegado a las casas, es decir, que si alguien quiere hacer un asadero en su casa, al estar dentro del colchón de protección, llegarán y le apagarán las brasas, y se mete hasta las casas del Llano La Mareta, mucho más allá, donde están aquellos coches aparcados. Eso obligaría al Gobierno de Canarias a cambiar el proyecto Aeropuerto Cruce de Pozo Negro. ¿Qué significa eso? Que tendríamos que ir a un nuevo proyecto con nuevas declaraciones de impacto, con nuevas declaraciones ambientales, etcétera, etcétera. Obligaría a que ese trazado vaya a lo alto de aquellas lomas. Un auténtico disparate, un auténtico disparate. Eso es lo que hace el Partido Socialista y el Partido Popular en favor de nuestras carreteras en la isla de Fuerteventura. Quitarnos primero el dinero y permitir avaricia del Ministerio de Defensa que no corresponden con una isla que está excesivamente militarizada. Más cosas, 4 de diciembre, previsto firma de convenio estatal de obras hidráulicas. ¿Qué va a suponer para Fuerteventura? Por fin. El otro día en Comisión de Agricultura yo le hacía una pregunta al consejero, que es una pregunta que registré hace más de 2 meses y que entraba, le tocó en ese momento, y dice, me acaban de dar una noticia que voy a dar en comisión, me acaban de poner fecha. Y bueno, pues si quieres retiro la pregunta y anúncialo, pero bueno, aprovechamos la pregunta para que lo anunciara. Esa es una obra fundamental para toda Canarias, pero para Fuerteventura en general, que estamos hablando de más de 69 millones de euros, para obras que han demandado los ayuntamientos y el propio Cabildo a través de su Consejo Insular de Aguas, desde la depuración, el tema de saneamiento, el tema de el agua potable. Esas son inversiones fundamentales. Que ya se firme quiere decir que al ritmo que cada corporación tenga los proyectos avanzados, tenga los suelos y tenga las autorizaciones, estaremos viendo obras en los próximos años, en los próximos 5 o 6 años, bueno, pues obras claves para una isla como Fuerteventura árida. Pues invertir en agua siempre es una inversión magnífica y eso hay que reconocer. Oye, chapó, la reunión del presidente Clavijo con el presidente Sánchez desbloqueó convenios. Pensábamos que iba a ser más rápido también el de carreteras y el tema del PIEC, pero bueno, al menos ya uno se ha desbloqueado, que es el de agua. Bueno, se ha desbloqueado si no se cambia la firma. Con todos los cortes que ha habido también sobre todo este verano, que bueno, pues se han extendido, ¿no?, por toda la orografía. Más cosas tengo que preguntarle en este punto sobre esa querella presentada por la Fiscalía contra usted y también contra el actual presidente del Cabildo, Marcial Morales, por la gestión del agua en el consorcio. ¿En qué punto estamos? Pues yo todavía estoy en el mismo punto, informado por los medios de comunicación. Nadie me ha notificado nada o nadie nos ha notificado nada porque lo he preguntado y sé lo que dicen los medios de comunicación. Por tanto, permítame que hasta que no tenga de lo que se nos acusa, pues no tomemos tampoco decisiones. Ahora, lo que sí sé es que la gestión del agua en Fuerteventura,
Yo creo que hoy es uno de los pocos ejemplos en positivo que hay en Canarias. El Consorcio de Aguas de Fuerteventura es hoy la única empresa pública que queda en Canarias gestionada 100% desde una institución pública, en este caso con los 6 ayuntamientos y el Cabildo. Es la única empresa pública que no tiene una deuda, pues como tenía Inalsa, Aguas de Lanzarote, de más de 54 millones de euros. Aquí no hay más deuda que la que va corriendo del contador de la luz de estos meses, al menos fue así como quedó. Es una empresa que hoy tiene tecnología punta con desaladoras que permiten duplicar, lo veíamos ayer en prensa, se puede duplicar la producción actual, incluso consumiendo menos porque es tecnología punta. Una empresa que tiene energía eólica, tanto los molinos de Corralejo como el que se va a instalar en Puerto Rosario y el parque existente en Costa Calma, que está apostando porque el 100% de la energía que consume sea de eólica, ¿no? O sea, apenas faltan 9 megavatios más para que así sea. Es decir, con aciertos y con errores se ha logrado dar un servicio básico a la isla de Fuerteventura, donde además hay que decir que los grandes negocios del agua que están en las zonas turísticas, pues se le ha quitado prácticamente al consorcio. Existe Aguas La Oliva, existe Aguas de Antigua y de Costa Calma para abajo el consorcio no llega. Sin embargo, todos los diseminados, toda esa zona es donde tenemos muchas averías, es donde hay mucho gasto energético y es donde el consorcio hace grandes esfuerzos cada día para dar servicio. ¿Qué hay que mejorar? Sí, hay que cambiar tuberías, hay que hacer una inversión brutal en el cambio de tuberías, de contadores. Con esos 69 millones de euros está previsto acometer parte de esta obra. Creo que el Cabildo ha puesto una parte importante de sus proyectos, va ligado al tema del agua potable en la isla de Fuerteventura, porque tenemos muchas instalaciones, sobre todo en la zona sur, en la cuenca más agrícola de Fuerteventura, Teserae, Cardón, Juan Gopar, etcétera. Hay mucha instalación que hicimos con fondos de regadío, de agricultura, ¿no? Y que, bueno, en algún momento habrá que ir dejando libre para que sea 100% de agricultura y poder mezclar con otras aguas e ir reponiendo con infraestructura 100% del consorcio, ¿no? Más cuestiones. El Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, ese gran escollo en ese pacto de gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista, se reunían los secretarios generales de los dos partidos, usted y Blas Acosta, esa mesa de seguimiento del pacto. Deciden ustedes continuar, ¿vamos a tener aprobación inicial del PIOF? ¿No vamos a tener? Bueno, los tiempos van diciendo otra cosa. La voluntad política es que lo tengamos, porque el PIO es un documento clave, es el que marca el modelo de desarrollo de la isla y puede ser hasta normal que tengamos choques, pero hay que recordar que este PIO ya lo dejamos prácticamente aprobado en el 2015, por eso decimos nosotros que nuestro documento... Es una de las quejas que hacía Blas Acosta, el secretario general de los socialistas, porque de alguna forma, bueno, pues responsabiliza a Marcial Morales de ahora, bueno, culpabilizarlo por intentar sacar adelante este PIO desarrollista, cuando realmente la capacidad de carga se aprobó en abril, estando Ornella Chacón de consejera y usted como presidente del Cabildo, con lo cual se supone que el documento que ahora tanto se critica por parte de Marcial Morales pues está ya prácticamente aceptado. El documento no se aprobó en el 2015 porque nos equivocamos en la publicación por un día hábil o no hábil. No, la capacidad de carga del PIOF. Y por eso no está aprobado, si no el documento estaría aprobado. La capacidad de carga, el PIOF actual, ahora que tiene informes negativos porque tiene un cambio sustancial, hay cambios mucho más allá, que ya no es las camas que te fijan, porque ahora la nueva ley no te permite hablar de capacidad de carga. Del suelo no te permite hablar de capacidad de carga, pero sí te permite desarrollar y dejar poco más o menos en manos de ayuntamientos cuál es el crecimiento. Por tanto, eso es insostenible y eso nosotros no lo compartimos. La capacidad de carga de la que hablamos la legislatura pasada, e insisto, Ornella Chacón hizo un magnífico trabajo con Manolo Miranda al lado y con todo el equipo técnico que teníamos, estábamos hablando del crecimiento que podía haber, que estaba en torno a las 12-15.000 camas en los próximos 10 años, y de las camas que ya había que hacerse porque evidentemente estaban en planeamiento o estaban ya en suelo que nadie podía, a no ser que indemnizaras, quitar. Por tanto, era un crecimiento sostenible, no estamos hablando de decir, se imponen 30.000 o 40.000 camas que estaban proyectadas, digamos, lo que pasa que no se habían materializado, pero los permisos estaban dados. Y siguen estando dados y nadie puede quitar. Es decir, si nos vamos a Costa Calma, vemos solares entre hoteles que nadie puede quitar, que es un hotel que va ahí cuando el inversor lo quiera hacer, o sea, no tienen ningún reparo. No sé si recuerdan aquella campaña que hicimos de no más camas, 55.000, bueno, sumando todos los planes parciales que había en Fuerteventura en aquellos momentos, hablábamos de más de 55.000 camas que se podrían hacer si no hacíamos nada en Fuerteventura.
Y bueno, no he actualizado mucho los datos, pero estamos hablando que podemos tener en torno a unas 90.000 camas en Fuerteventura. Meterle 55.000 más, no es que es el caos, es que es acabar con nuestra industria y destrozar toda la economía. No es eso lo que recogía el PIOS del 2015, por tanto, no es que lo esté diciendo yo, es que Ornelas Chacón ahí hizo un papel magnífico, en consenso con todos los colectivos, ayuntamientos y demás, y no es eso lo que queremos en este PIO. Este PIO, la mesa de pacto que nos reuníamos el otro día, como usted decía, lo que decimos es tranquilidad, porque mantenemos el pacto hasta final de legislatura, queremos cumplir ese programa de gobierno, atendiendo a las personas, los temas sociales, los 100 y pico puntos que acordamos, y uno de los puntos es el plan insular. Hay que desbloquear, hay que sentarse en la mesa con los técnicos que redactan el PIO, más los técnicos del Cabildo, y esos informes que hay, unos que dicen que el cambio es sustancial y por tanto es imposible, a no ser que empecemos de nuevo con el PIO, y los que dicen que los cambios no son sustanciales. Ese es el mandato que hoy tiene el grupo de gobierno del Cabildo que salió de la mesa del pacto, y en eso es lo que están trabajando. ¿Llegamos a tiempo de aprobarlo? Mire, cada día que pasa es más difícil porque los plazos hay que cumplirlos por ley. Estamos apenas a 7 meses y, por tanto, yo espero que sí y que el ritmo que estén impregnando ahí sea técnicos, suficiente. ¿cuándo tienen como fecha límite que tomar una decisión o llegar a un acuerdo? No, los técnicos ya han hecho su trabajo, los técnicos del Cabildo han hecho un informe en la línea que han dicho, oye, esto es un cambio sustancial, bueno, pues muy bien, lo que había que estar trabajando ya desde el día siguiente es decir que tenemos que retirar, que se ha añadido para que deje de ser un cambio sustancial y podamos terminarlo. ¿Qué quiere decir que hay un cambio sustancial? Pues que hay que volverlo a llevar toda publicación, hay que volverlo a dar audiencia a los ayuntamientos, a la ciudadanía, a todas las empresas, a todas las instituciones, Estado, Gobierno de Canarias y demás, que tengan que ver con el tema. Por tanto, estaríamos hablando de otro PIOS de otros 4 años. Y es una pena porque, bueno, Fuerteventura nos hemos caracterizado por tener una estabilidad política, ir marcando un modelo con errores, pero cuando miramos para otras islas, no solo en Canarias, sino islas que viven del turismo, vemos que hemos llegado a tiempo para evitar los desastres que en otras zonas tenemos, sin ir muy lejos, el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria o Baleares, y por tanto el PIOS es clave para evitar que esas cosas puedan pasar. No creo que pactemos con Morales en el Cabildo. Son palabras de Blas Acosta, titular del Canarias 7. Bueno, esa es la libertad que cada partido tiene de decidir con quién pacta. Nosotros nos parece hablar de pactos cuando... Pero no habla de partido, habla de persona, habla de Marcial Morales. Pero es que yo hablo de partido, o sea, las personas las ponemos cada partido y nosotros hemos dicho que el pacto con el Partido Socialista no ha sido malo para Fuerteventura y bueno, nosotros ahora no vamos a hablar de pacto porque ahora lo que tenemos que hablar es de listas electorales, de terminar esta legislatura y de ver qué es lo que dicen los ciudadanos. Serán los ciudadanos los que digan cuáles son los pactos, porque luego si sacamos mayoría, ¿para qué vamos a hacer pactos, no? Y si no sacamos mayoría, pues la ley te dice, oye, usted tiene que gobernar, tendrá que llegar a acuerdos. Pero las personas en Coalición Canaria, los cabezas de listas o las listas las hace Coalición Canaria, no las hace nadie. Porque sorprende un poco la fecha que están ya todos los partidos, bueno, pues exhibiendo a sus candidatos y en Coalición Canaria no sabemos qué va a pasar. No, porque los tiempos en política no hay que ponerse nerviosos, las elecciones serán en mayo si no hay otro cambio y tenemos tiempo hasta abril prácticamente, por tanto nosotros en Coalición Canaria lo hemos dicho desde el primer momento, antes de enero, febrero no estaremos hablando de listas. ¿Por qué? Primero porque tenemos que terminar esta legislatura. Yo creo que a nadie se les esconde los problemas que estamos teniendo en muchas instituciones, ayuntamientos, cabildo, gobierno, etcétera. Por tanto, tenemos que dedicarle el 100% a los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía para que se completen lo más posible antes de finalizar la legislatura. Segundo, porque venimos de un congreso de unidad. Estábamos con una crisis interna muy importante. Y lo importante antes de meterte en otras batallas es consolidar. Creo que lo estamos consiguiendo. ¿Va a haber cambios en el Cabildo, ayuntamientos? Van a haber cambios en todas partes, porque los cambios son positivos. Es lo que te da energía, lo que te da renovación, lo que da ilusión. Y los cambios te los va decidiendo la militancia. Y bueno, cuando tú escuchas a la militancia en los consejos políticos insulares, en los consejos políticos locales, en las propias asambleas, ya percibes que quieren cambios. ¿Más mujeres líderes en Coalición Canaria? ¿Se echa en falta un poco? Bueno, yo creo que Coalición Canaria tiene no solo que cumpla la ley, sino que siempre ha sido un partido que las mujeres han jugado un papel importante y muy destacado. En primeras líneas también las hemos tenido y las tenemos. ¿Que puedan haber más? Pues sí, pero no es un tema del partido, a veces es de las personas.
pero tanto en mujeres como en hombres. A veces dice, oye, pues tenemos el mejor candidato o la mejor candidata, pero la persona no quiere, no todo el mundo quiere sacrificarse, porque entendemos porque una cosa es ir en la lista y otra cosa es encabezar la lista, ¿no? Los sacrificios son fuertes los dos. Pero uno ¿A tiene usted qué le dicen más en casa? Mario, no, quédate tranquilito. Que cuando me quedo en la matilla, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora también de ir dando pasos. Yo nunca dejaré la política porque lo llevo en sangre y me gusta y creo que puedo seguir aportando mi experiencia desde la organización, desde la base, desde los órganos del partido y demás. Y seguiré mostrando mis inquietudes. Creo que Fuerteventura, toda Canarias, pero Fuerteventura entra ahora en una década nueva, en un momento, en una era distinta. Somos un territorio que ha crecido con una nueva sociedad donde el mestizaje nos vuelve a marcar nuestra impronta y eso nos hace ser distintos, diferentes y nos da potencial. El crecimiento de Lanzarote junto con nosotros nos hace marcar un nuevo eje dentro de Canarias, pero real, aunque no queramos unirnos o no unirnos, estamos marcando los mismos pasos y por tanto empieza a haber una nueva realidad en Canarias, económica, social, cultural, administrativa, que no pasa por Gran Canaria y Tenerife, y esa es una nueva realidad que está ahí, sin pleitos y sin insularismo, pero bueno, es lo que la economía nos va llevando y demás, ¿no? Y eso te obliga a nuevos replanteamientos, ¿no? Tenemos una nueva sociedad que tiene hoy otras exigencias muy distintas a las de hace apenas 10 años y tenemos que estar ojo a visor para saber captarlo, ¿no? Y eso se puede hacer siendo alcalde, concejal, presidente, consejero, diputado o simplemente siendo un militante trasladando esa opinión. Por tanto, no se verán libres de mí porque estaré siempre en este partido. El viernes celebraban usted una cena navideña con un montón de afiliados simpatizantes. Volvieron a llenar el brasero en Tarajalejo. Hay quien dudaba quizá de sus fuerzas, pero sacaron el músculo una vez más. Es que nuestro secreto, cuando alguien dice es que se acaba el ciclo de Coalición Canaria, mire, eso no lo dirá el PSOE, ni el PP, ni Ciudadanos, ni Nueva Canaria, no lo puede decir nadie, eso depende de nuestra militancia. En primer lugar, de nuestra militancia. Si nuestra militancia se queda en su casa, se habrá acabado nuestro ciclo. Pero para que nuestra militancia se quede en su casa, tienen que pasar muchas cosas. Miren que hemos vivido momentos difíciles, de divisiones, de problemas internos y demás. La militancia te tira a la oreja, pero la militancia está ahí. Y saber que la militancia la tienes ahí es lo que te da la fuerza, el ánimo para decir, bueno, pues aquí estamos y vamos a afrontar estos retos. Y no te acobardas de decir, no, esto no porque políticamente no es correcto. Te sabes con el respaldo de esa militancia. Y bueno, a esos que dicen que bueno, que si fueron más o fueron menos. El otro día escuchaba a algún militante del Partido Socialista y dice, es que no metieron sino 680. Pues yo de aquí le digo a los compañeros que si ellos convocan una y meten 150, Coalición Canaria les paga la cena, ¿no? Esto es una chulería que no viene a cuento, pero para menospreciar eso de si van más o van menos. Mire, hemos hecho 3 eventos en este año que llevamos organización y, bueno, más orgullosos no nos podemos sentir del respaldo de nuestra militancia y de los invitados. Pero sí hay una cierta inquietud, un cierto nerviosismo, porque llevan ustedes mucho tiempo gobernando y yo no sé si parece que los demás partidos de la oposición se hubieran puesto de acuerdo por hacer un frente común y eso se está notando un poco a nivel de partido. ¿Se nota esa presión? Sí, claro, somos el objetivo a batir, ya lo hemos sido en otras legislaturas. Pero la verdad es que yo creo que lo único que está consiguiendo los demás partidos es retratarse de su propia incapacidad. O sea, ¿por qué seguimos gobernando nosotros en Canarias si somos minoría? Apenas tenemos 18 diputados de los 60. Mañana pueden poner otro presidente del gobierno, como se hizo en Madrid, se quitó a Rajoy y se puso a Pedro Sánchez. ¿Por qué no lo hacen en Canarias? Porque son incapaces de ponerse de acuerdo, porque les puede más los intereses de su partido o los intereses personales que los defensas de Canarias. Y yo tenía que estar diciendo esto y se parece que los estoy provocando. No, los estoy retratando. Es decir, nuestro ciclo se acaba. No, mire, es que el de ustedes no ha empezado. O sea, que se acaba el ciclo. Es que cuando los de Podemos dicen que se acaba el ciclo, y dice, oye, que empezaste el otro día y vas para abajo, chicos. Perdón, con cariño lo digo. Lo que pasa es que ya después de unos minutos de entrevista claro, uno va cogiendo confianza. Perdón, lo digo con todo el respeto. Decía, oye, mira, todavía hoy podemos decir que somos la primera fuerza en Fuerteventura porque tenemos el apoyo de la ciudadanía. Cuando no lo tengamos, pediremos disculpas, rectificaremos e intentaremos recuperarlo. Pero, oye, un respeto al electorado que nos vote. Partido Socialista, que se acaba nuestro ciclo. Pero si el Partido Socialista es quien más ha bajado, depende de quien esté en Madrid. Ahora
se han vuelto un poquito arriba otra vez porque Pedro Sánchez les da mucho titular de prensa cada día, pero con titulares de prensa solo no viven. El Partido Popular nos va a hablar de ciclo, pero ¿qué ciclo? ¿En qué ciclo están? En Fuerteventura llevan por 4 grupos. En fin, con todo el respeto lo digo, pero esa no es la propaganda, porque lo que están demostrando es que ellos no son capaces de ponerse de acuerdo para gobernar o no tienen la capacidad para gobernar. Mario Cabrera, con ese mensaje suyo nos quedamos. Gracias por haber compartido con nosotros esta mañana en COPE Fuerteventura. Un placer. Gracias a ustedes, como siempre, un placer.